Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, quería comentar, hacer nada, un inciso. Ayer subí, ayer, sí, no ayer, o antes de ayer, no me acuerdo. Subí un vídeo de la GP de WinMax, ya review final, con todas mis impresiones respecto a esta consola que me parece brutal, o sea, brutal. Lo que pasa es que quería remarcar, porque claro, veo algo un poco injusto, que bueno, o sea, injusto también a la vez que ilógico, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te compras una Nintendo Switch, nunca vas a compararla con una PlayStation 5 o una Xbox Series X, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen nada que ver. O sea, una es portátil, la otra es una consola de sobremesa y se entiende obviamente que va a tener mejores gráficos y tal. Y después de precio están muy parecidas. Entonces, esto es lo mismo, la misma comparativa que hago yo con la GP de WinMax. O sea, hay gente que la compara o con un portátil que es como 4 veces más grande o la compara con un sobremesa que ya es brutalmente más grande. Podríamos meter ahí hasta 20 consolas de estas dentro de un PC de sobremesa, ¿no? Entonces, claro, o sea, esas comparativas son las que no llego a entender el por qué una persona llega a hacerlas. Puedes hacerlas en precio, pero es que claro, o sea, no es lo mismo. Porque el que compra esta consola, o sea, la compra por lo que es, o sea, el tipo de consola que es, y si no, obviamente no se fijaría en ella. Y tanto yo como compañeros y otros youtubers con los que he podido hablar, o sea, estamos de acuerdo en que prácticamente una persona que quiere una consola portátil con Windows en el mercado, pues seguramente que la mejor solución sea esta. ¿Por qué? Porque aunque sea cara, porque cuesta 800 euros en AliExpress, o sea, sin descuentos ni nada, a lo mejor se te puede meter en 700 y yo creo que dentro de poco se meterá sobre 600, eh, que es cara, yo sé que es bastante cara, pero es que a día de hoy ya os digo que es de lo mejor que podéis comprar. ¿Por qué? Porque la competencia o es más, o sea, o es menos potente y suele estar por el mismo precio, o sea, mismo precio, menos potencia, o suele tener mayor precio y una potencia similar. Esto es lo que quería comentar, que claro, que esa persona que quiere comprar este tipo de consola, pues seguramente que sea su mejor alternativa, porque a día de hoy todo lo demás es más caro o menos potente. Eso es lo que también quería remarcar bastante. Y claro, esto sí que hay que decir que es un producto muy, muy, muy de nicho que aprecian a aquellas personas que quieran dicho producto. Porque, ya os digo, a mí me parece espectacular que esta consola portátil con un tamaño comedido pueda llegar a mover, o sea, puede llegar a mover, donde hemos visto incluso PCs que no son capaces ni de moverlo, o sea, ni de abrirlo, un Flight Simulator o un Red Redemption. Obviamente no, yo creo que también es bastante lógico y que la gente no se va a creer que estos juegos lo va a correr al máximo, o sea, es que ni muchísimo menos, o sea, ni por ejemplo un PC de sobremesa con tarjetas gráficas dedicadas bastante bien, muchas veces puede. Yo, por ejemplo, el Flight Simulator con la 1060 de 6 gigas no puedo moverlo a tope. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, el que quiera jugar estos juegos en full, obviamente en portátil, pues o te compras un portátil que son estos de portátil, lo llamas portátil porque se puede llevar por ahí, pero claro, prácticamente es un pedazo de bicho increíble. No por nada, sino porque necesitas muchísima potencia para correr estos juegos a tope. Entonces, a día de hoy, algo que te pueda haber parecido esto, o que puedas llegar a jugar, porque ya te digo, yo incluso hay juegos joder, que son bastante exigentes, que los pueden correr aquí en gráficos medios muy jugables y vamos, a mí me ha sorprendido gratamente esta consola, incluso al punto de decir, hostia, la gente decir, ¿qué te han pagado? Ojalá, o sea, ojalá que me paguen y también es de ser un poco, para mí, necios, porque muchas veces estas empresas, sobre todo GPD, son empresas que se apoyan en el crowdfunding para sacar sus productos, o sea, que no tienen ni capital para invertir ellos. Entonces, obviamente, si no tienen capital ni para generar sus productos, muchísimo menos van a pagar a la gente para que diga cosas buenas de estos productos. O sea, yo os lo digo. A mí lo sorprendentemente de esta consola es lo que yo premio mucho, que en un mercado tan saturado como es el de la tecnología y el de la electrónica, se saquen cosas innovadoras. A mí esto es una cosa que a mí me puede, o sea, me gana siempre
porque es muy complicado a día de hoy innovar en este sector. Así que sacar cosas totalmente novedosas donde es muy complicado encontrar alternativas, pues ahí me sorprende bastante y creo que el futuro puede ir un poco por ahí. A mí este concepto de consola con Windows portátil y así de potente, creo que tiene mucho que ganar. O sea, incluso cuando esto empieza a abaratarse un poco los costes y tal, o sea, encontrar este tipo de consola a lo mejor por unos 600 o 500 euros sale muy a cuenta. ¿Por qué? Porque ya os lo digo como siempre, o sea, el tema de las consolas incluso es, a ver, una Switch creo que está ahora sobre 350 400 euros más o menos. eh, el problema no es ese. Obviamente, estás el doble. Pero es que, claro, parte de que cada juego te va a costar también el doble en una Switch que aquí o más. O sea, o más, porque hay juegos que a lo mejor en Steam ya los puedo encontrar por 6 euros y una Switch te está cobrando 45 euros. O sea, que siendo 40 euros es incluso barato en lo que se suele ser el catálogo de Switch, pero aún así es muchísimo más caro. Entonces, claro, el ahorro viene por ahí. E incluso hay que yo entiendo que la gente muchas veces mira así, y lo he visto sobre todo en el tema de los coches eléctricos, ¿no? Donde no miran el ahorro a cara a futuro, sino el precio de ahora. Y al fin y al cabo, pues tienes que mirar un poco a futuro, que es el precio real que vas a pagar, ¿no? Pues aquí pasa igual. O sea, ¿por qué este tipo de empresas te cogen y te dan el hardware a precio de coste? O incluso muchas veces en pérdidas. Porque ellos no van a ganar con esto. Van a ganar solamente, o sea, sobre todo con los juegos y las suscripciones. Porque ahí es donde verdaderamente tiene unos márgenes brutales. Entonces, una vez que han amortizado, imagínate que a un juego han invertido 100 millones. O sea, una vez que ya han superado esto, son todo ganancias prácticamente limpias. Y más ahora con el auge digital, que ya ni se tiene que fabricar los juegos, ¿no? Entonces, ellos tienen muchísima más rentabilidad con este tipo de productos que con las consolas en sí. Entonces, el compararlo aquí, yo lo digo, o sea, el ahorro lo vais a tener a posteriori una vez que empecéis a comprar juegos. Por no hablar de, claro, aquellos que ya tengáis un PC de sobremesa, por ejemplo, y ya tengáis mucho catálogo de videojuegos. Claro, todo ese catálogo lo vas a poder disfrutar también aquí. Aparte también de meterle plataformas como Google Stadia, meterle PS Now, que yo por ejemplo también de PS Now tira bastante. Que ahora creo, no mira nada, pero creo que han subido la calidad de reproducción de los juegos porque lo veo más claro. O sea, creo que no he visto ninguna noticia, pero bueno, mi, mi sensación es que se ve mejor. Entonces, claro, yo a esta consola, pues le tengo que decir en plan de competencia de hoy, por lo que hay en el mercado es de las mejores soluciones. Sé que es cara, sé que no es para todos los públicos, ni muchísimo menos, y obviamente aquella persona que me hace esa comparativa con un portátil es porque no necesita esta consola. O sea, esta consola es para aquellas personas que quieran una consola pequeña, no un portátil que dentro de lo que cabe es grande y necesita siempre de mochilar y tal para irte por ahí, sino una cosa muy pequeña donde poder estar en cualquier sitio, tener una muy buena duración de batería y sobre todo tenerlo todo integrado, que esto también es una cosa que yo lo valoro mucho. Porque si tienes un portátil, tienes que cogerte el portátil, que aparte de que sea más grande, tienes que coger el portátil, y después tienes que llevarte el mando. Ya son dos cosas, y aparte que tienes que tener una cosa y después el otro cogido, ¿no? No puedes estar jugando por ahí ni en movilidad ni nada. Mientras que en este está todo integrado. O sea, tú abres, te pones a jugar y directamente juegas con la propia consola. Que esto a mí es lo que me gusta mucho por el tema de la portabilidad. Esto sí que es algo portable, ¿no? Así que en ese aspecto, como os decía, es una consola o un producto muy, muy, muy de nicho, pero que yo lo elogio por, sobre todo por eso, porque dentro de la escasez que hay en competencia es la mejor en relación calidad-precio respecto a sus competidoras. Así que si seguramente eres ese tipo de nicho que necesita este tipo de producto, pues seguramente que la mejor alternativa sea esta. Porque ya os digo que hay otras que pero son más caras o tal y no merecen tanto la pena. Así que yo, mi parte es positiva respecto a este producto por eso mismo, porque en lo que hay en el mercado es lo mejor. Y si no, obviamente, pues es que no es tu producto, ¿no? O sea, no significa que esto sea para todos. Y sí que entiendo que es bastante caro, o sea, pero es que creo que es un producto muy para geeks y muy para muy gamers, ¿no? O sea, una persona normal, solamente porque también la empresa es de China y tal, tampoco creo que la conozca. Y segundo, que si la conoce, no creo que vaya a amortizar tanto para a lo mejor gastarse 800 euros, porque ya tienes que jugar. Pues, hombre, yo
conozco a gente que a lo mejor se puede pasar a la semana 4 o 5 juegos fácilmente en algo normal. O sea, hay a meses que incluso se gasta más, que dices, hostia puta, ¿no? Y al igual también con libros y eso. Pero que este tipo de gente, claro, la amortiza en nada y menos. A lo mejor en un mes ya la tiene amortizada. A lo mejor gente como yo pues necesita un poquito más para amortizarla, pero que sea rentable, ¿no? Aparte también el tema del teclado, que tiene un teclado muchísimo mejor que en anteriores versiones y que te permite también pues poder funcionar un poco también como más portátil, aparte de solamente de consola gamer. O sea, yo soy el primero que me he ido por ahí y he podido hacer documentos, escribir y trabajar un poquillo. Que sé que no es lo más cómodo del mundo, obviamente es mucho más cómodo un portátil de 15 pulgadas, pero creo que te da esa versatilidad de también poder hacerlo. O sea, yo por ejemplo, ahora me he ido de viaje, que aquellos que me sigáis en Instagram lo habréis visto, y me llevé solamente el iPad y esto. O sea, el tamaño era muy reducido el de la mochila, porque es que el iPad ya es pequeño de por sí y era la cosa que más volumen tenía en esa mochila. Esto era aún más pequeño que el iPad. Así que me pesaba muy, muy poco y en cualquier sitio podía coger y ponerme a trabajar. Eso es una cosa que no es tan fácil de hacer y de tener con un portátil de 15 pulgadas, porque cuando tuve el MacBook Pro de 15 pulgadas me sucedía eso. Me tenía que pensar mucho el llevármelo por el tema del peso y el tema del tamaño, que ya me tenía que llevar una mochila o sea, con mayor volumen, ¿no? Bueno, también vamos a empezar ya lo que es con el tema de las noticias. Aún así, el tema este de la GP de WinMax, os animo a que veáis los vídeos que hice. Hice 3 vídeos, unboxing, también rendimiento en juegos y esta review final. Sobre todo los dos últimos, que es donde más información obviamente tenéis, aunque en el unboxing, en diseño y tal también. Y aquellos que estén interesados, yo os animo. Hay mucha gente que me comenta en estos vídeos que ya la ha comprado, que está súper contenta y obviamente son esa gente, ese nicho que también comento, que necesita este tipo de productos. Y bueno, ahora sí, hoy a las 18 horas españolas, o sea, a las 6 de la tarde, tenemos presentación de AMD de las nuevas tarjetas. Ya visteis que hace poco, no sé si fue la semana pasada o la anterior, se presentaron los procesadores nuevos y ahora sí que van a presentar las nuevas tarjetas gráficas. Las filtraciones que se han hecho tienen muy buena pinta. O sea, muy buena pinta no para cargarse una 3090, pero sí para competir de tú a tú con una 3080. Cosa de elogiar bastante, porque encima AMD casi siempre suele ser más barato que Nvidia. Aún así, hay más cosas que sobre la potencia, como las propias tecnologías que incorporen, pero también hay que elogiar por parte de AMD, que ya lo comenté, el tema de la optimización en juegos, que seguramente esté mejor optimizada las de AMD que las de Nvidia, solamente, o sea, por el mero hecho de que las dos consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X, montan AMD. Así que va a ser un ámbito bastante interesante, en cuanto menos, encima incorporando ya nuevas tecnologías como Ray Tracing y, como os decía, en el foro nuestro, o sea, en el grupo de Telegram @foro4you, allí pasé algunas filtraciones que están sí que no las publican en el canal, donde se veía el rendimiento un poco de lo que eran estas gráficas y prometían bastante y eran muy interesantes e incluso superaban en la 3080 en algunos casos. O sea, ojalá que fuese así y que viésemos esa diferencia de rendimiento también por el tema de los precios. Aunque también se espera que, bueno, aunque las 3080 saquen esa versión TI, aunque parece que también se han retrasado y iban a llegar a final de año y puede ser que lleguen al principio del año que viene, porque parece que hay un poco de problemas por el tema de la fabricación, que ya sabéis que siempre está súper saturado porque solamente lo hace una empresa a día de hoy, que es TSMC. O sea, no es que lo haga solamente, sino que es la mejor y Nvidia lo ha notado mucho al fabricar con Samsung y ver que el rendimiento podría ser muchísimo mejor con una de TSMC que con Samsung. Y bueno, pues parece ser que estas TI sí que traerán ya la fabricación con TSMC, ¿no? Que la verdad que ha sido un poco putada no haberlo tenido con esta generación. Y lo que sí que estamos viendo, también con el rendimiento de los últimos juegos y tal, es el tema de la memoria. O sea, que puede ser que estas gráficas, o sea, las actuales, las de 3000, se queden un poco cortas en lo que se refiere a memoria VRAM de las tarjetas gráficas para la nueva generación de videojuegos. Por eso sí que se espera que suban bastante, sobre todo en ese aspecto, las TI respecto a estas, donde, pues, o sea, que gracias a ella lo vamos a poder estrujar muchísimo más. Esto, por ejemplo, contrapartida en las PlayStation 5 y la Xbox y tal,
pues lo que hacen es tener memorias sólidas, o sea, NVMe o SSD, como queráis, que no es lo mismo, pero bueno, para aquellos que no sepáis lo que es un NVMe, pues muy, 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 muy rápidas. E incluso el otro día estuve viendo uno de los más rápidos que era de Samsung, que llegaba hasta 6 y pico gigas por segundo, es una barbaridad, donde era comparable ya a memoria RAM, o sea, la velocidad de la memoria RAM de DR3, o sea, increíble las velocidades. Y entonces, pues claro, entonces lo que hacían era optimizar y meter todo ese juego que a lo mejor normalmente se guardaría más en la memoria VRAM de una gráfica, la guardan en estas memorias, porque como al ser ultra rápidas, pues le compensaba y tenían un rendimiento muy parecido. Esto en PC es más complejo de ver porque estas memorias suelen ser no, son muy caras y entonces pues sí que se tira más de las gráficas estas dedicadas, ¿no? Todo ello lo comento porque se espera que las TI sí que se metan más con VRAM muchísimo más, con mayor capacidad y así también que le hagan más competencias a las de AMD. Entonces, pues el primer paso es que las de AMD pues peguen o sea, que sean superiores, ¿no? O por lo menos estén ahí y el precio sea bastante competitivo. También quería comentar que todo eso también lo tenéis en el canal para no alargar esto mucho. Las gráficas de Intel, que prometen bastante, sobre todo está la generación 1 y la generación 2. La generación 1 obviamente van a ser las que primero lleguen, que no son tan interesantes, pero las G2 sí que prometen unas mejores potencias. Creo que era una 3070 a unos precios bastante asequibles o una 3080. O sea, ojo, cuidado con Intel, que parece que a lo mejor todos esos esfuerzos que no han tenido tanto en procesadores, pues puede ser que lo tengan en gráficas. Yo, la verdad que como inversor, creo que Intel se está poniendo ahora mismo, o sea, a día de hoy, muy, muy recomendable para invertir, porque creo que ahora está en un bache muy importante donde le están dando hostias por todos los sitios, tanto a nivel gráfico, a nivel de servidores como a nivel de procesadores, o sea, le están dando hostias por todos los sitios, pero creo que a lo mejor por lo que se espera y lo que están haciendo y tal, el año que viene o así, o sea, pueden pegar o sea, un puntazo o pegar un golpe sobre la mesa y quedarse como líderes en todos los mercados. O sea, porque se espera que la nueva fabricación de los procesadores de Intel sea brutalmente mejor que los de AMD, por eso también de que AMD quieren subir los precios para este año aprovechar y tener mejores márgenes de beneficio. Y después estas gráficas que tienen pintazas, sinceramente, y aparte, bueno, también de las gráficas integradas estas nuevas que también tienen un rendimiento muy bueno, como se ha visto en la 11ª generación de procesadores. Así que ya os lo digo, o sea, como inversor yo creo que invertiría ahora mi dinero en Intel, eso sí, pensando en que vas a tener las ganancias a un par de años más o menos, pero creo que va a pegar un subidón bastante importante esta empresa, viendo más o menos cómo está respirando y las filtraciones que se están haciendo respecto a ello. Así que creo que Intel no está muerta, sino que está respirando un poquito para terminar otra vez de volver al sitio donde estaba. Pero bueno, creo que era una cosa que tenía que pasar porque Intel se ha tirado muchísimo el año súper relajada porque AMD no le provocaba ninguna competencia. Y creo que a AMD le va a pasar todo lo contrario. O sea, gente que está invirtiendo en AMD creo que va a pasar un poco lo contrario. Es decir, le esperan unos años otra vez muy negros como en antaño, donde Intel va a ser superior a ellos. Y esto es una cosa que yo me planteo a la hora de querer renovar mi PC, porque mis previsiones son un poco esas. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ya sabéis que en tema de desarrollo, cuando hay software de por medio y tal, si tienes que optimizar o hacer compatible con algún procesador, siempre va a ser con el que más mercado tiene. Incluso a día de hoy el que más mercado tiene es Intel. Y seguramente que después sea aún más Intel y AMD baje aún más. Este año obviamente y el año pasado subieron bastante con los nuevos procesadores de AMD, que son muy buenos, pero se espera eso. Entonces, claro, ahí es donde está el principal handicap. Pero bueno, todo eso también, comentarme también por comentarios qué opináis vosotros. Yo es más o menos lo que estoy viendo según filtraciones y según también movimientos de la propia empresa en varias redes sociales, sobre todo LinkedIn, creo que está muy bien para ver todo este tipo de cosillas. Y muy interesante. También se presentó el otro día los nuevos OnePlus, el Nord N10 y el Nord N100, que a mí sinceramente me han decepcionado bastante porque tienen unos precios muy similares al Nord, el primero, pero con procesadores bastante más, o sea, menos potentes, con gama 600 y gama 400. Creo que se han descafeinado un poco más, han visto que a lo mejor aquí habría mejores márgenes respecto a la gama alta que ya tenían por el tema de la competencia.
y han intentado tirar un poco por ahí. Obviamente el punto a favor y la baza que tiene OnePlus es el tema del software, que es increíble, para mí es lo mejor que hay a día de hoy. Y creo que han querido trasladar a esto un poco ahí. Pero creo que deberían haber bajado bastante un poco más los precios para ser un poco más competitivo ahí y creo que mucha gente está un poco defraudada con estos smartphones. Aún así, habrá que ver qué tal rinden porque claro, la optimización en OnePlus siempre ha sido excelente y se espera que en estos smartphones pues también sigan siendo igual. Siendo con smartphones, el famoso foro XDA, que aquellos que seáis geeks y cacharreros, seguramente que os lo habéis expresado alguna vez en vuestra vida para el tema de buscar ROMs, kernels, etcétera, pues han sacado su propio smartphone. Un smartphone que es cuanto menos interesante. El nombre sí que creo que el que tenga un departamento de marketing no han pensado en cómo pueden leer esto porque es F paréntesis X Tech Pro 1X. O sea, yo entiendo que es un smartphone también muy de nicho, muy destinado a desarrolladores y personas muy geeks, pero creo que cuanto menos tendrían que haber intentado que se pueda pronunciar esto bien. Seguramente una fonética, porque a lo mejor la X entre paréntesis tenga una fonética en programación que yo desconozco, y a lo mejor sea Fontec Pro One X o algo así. Bueno, en cuanto a especificaciones, no es que sea del todo interesante, también en comparación al precio, pero lo que sí que tiene interesante es el tema del sistema operativo, ya que tienes hasta 3 selecciones de sistema operativo. Podemos tener Line 8S, que es esta versión de CyanogenMod Mod de hace ya muchísimos años, que vinimos con los primeros OnePlus, el OnePlus 1 o OnePlus One venía con este Cyanogen. Después Ubuntu Touch, que es esta versión de Ubuntu para smartphone, que también se vio algún que otro smartphone por ahí, aunque no ha tenido mucha popularidad, la verdad, en smartphones. Y Android, que me diréis, bueno, Android. O sea, bueno, Android se refiere a Android basado en servicios de Google. También otra de las cosas que también incorpora muy novedosa y que también es muy difícil a día de ver es el teclado físico, ya que trae como pasaban con los Nokia estos, no me acuerdo, era los N95, no me acuerdo qué modelo era en concreto, que era este que se levantaba, o sea, un poquito así hacia el lado, hacia el lateral y tenía ahí todo su teclado para poder utilizarlo de forma mecánica, ¿no? Pues este es muy parecido. Sobre todo dicen que para programadores es muy interesante. Yo en estos tamaños no lo veo tanto porque, bueno, a ver, te da la opción de si tienes un teclado medio que de ponerlo sobre la mesa y poder trabajar un poco con ello, aunque creo que en esos tamaños es un poco incómodo por el tema de las teclas, como ya pasa por ejemplo en las GPD antiguas, que incluso son más grandes que estas. Entonces, eso para mí, no sé, me tira un poco para atrás, pero creo que tampoco soy un target de este smartphone. Ya os digo, esto es un smartphone muy de nicho, porque en cuanto a especificaciones tenemos un Snapdragon 835, o sea, bastante inferior a lo que tenemos a día de hoy. 6-8 GB de RAM, 128-256 de almacenamiento, doble cámara trasera 12 y 5 megapíxeles y una frontal de 8. Precio $900, o 8,99. Que eso no es un precio nada competitivo con estas especificaciones, pero en cuanto menos creo que el valor añadido es el tema del teclado y los sistemas operativos compatibles, que esto a día de hoy no podemos encontrar en ninguno, o por lo menos yo desconozco algún smartphone que tenga esto. Y pues claro, al fin y al cabo el que compra este smartphone va por esto y no tanto por superpotencia ni muchísimo menos. Esta gente, pues seguramente que sepa que se puede llegar a programar en este tipo de smartphones y a lo mejor pues tener ese plus de decir, oye, voy con mi smartphone, no me tengo que llevar el portátil, lo que os comentaba antes, y me puedo poner a programar en cualquier sitio, pues obviamente es un plus muy grande y a lo mejor van un poco enfocados a este tipo de cosillas. Seguimos con las noticias y el tan famoso Cyberpunk 2077, que es este juego que es impresionante, que ya lo he comentado aquí alguna vez que otra, pues se vuelve a retrasar. En este caso va hasta el 10 de diciembre y es que el juego, cuanto menos, tiene cosas increíbles. O sea, el otro día estaba mirando un documental del juego y, o sea, trae tecnologías nunca vistas a día de hoy. Por ejemplo, como ya sabéis que se doblan, ¿no? Al igual que las películas, los juegos, menos los de Rockstar. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente si tú haces que el juego, obviamente el idioma principal sea el inglés, pues el tema de la boca, la fonética y todo eso, pues está captada una persona que esté hablando inglés. Entonces no tiene nada que ver con un español. Entonces no coincide, igual que pasa en una película, ¿no? Pues aquí han conseguido
que cuando tú cambies el idioma, lo que haga que estos labios pues se muevan según la pronunciación o sea, bueno, sí, la voz que se esté haciendo. Es como que según la voz lo reconoce y entonces con el propio labio hace ese tipo de gestos, ¿no? Es increíble. Aparte de que también según las circunstancias, si está en una circunstancia mejor de acción, más tranquila, tal, los gestos de la cara de cada personaje cambian. O sea, es increíble, ¿no? O sea, son cosas que a día de hoy no se han visto, o por lo menos yo desconozco, incluso aquí lo ponían como ultra novedoso. Yo en los juegos que he podido jugar no lo he visto y me parece que creo que va a ser un salto bastante importante y un juego a tener muy, muy, muy en cuenta. Pero obviamente los retrasos yo no diría que lo están penalizando, creo que diría todo lo contrario, creo que están beneficiando a nivel de marketing, creo que se está hablando muchísimo de este juego, porque es que llega, que no llega, joder, ¿por qué no llega? Bueno, y empiezan ahí a hablar y se han tirado desde el 2019, que supuestamente era el lanzamiento, hasta el día de hoy, hablando del Cyberpunk 2077, que prácticamente cada mes veo un vídeo en YouTube de alguien que saca de los canales que estoy suscrito, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sí que le está dando muchísimo a su favor, pero también hemos visto esta gente súper extremista donde venía hoy que han recibido hasta amenazas de muerte los directivos de la desarrolladora de Cyberpunk por el tema del retraso hasta diciembre, ¿no? O sea, no sé, o sea, la gente esta que puede pasar por su cabeza de que por un simple juego, a ver, que es un juego, o sea, que sí, que puedes tener muchas ganas, pero es un juego, o sea, no te va la vida en ello, puedas llegar a hacer estas amenazas de muerte totalmente denunciables y jugártela así, no sé, no entiendo a esta gente, aunque entiendo que en este mundo hay gente para todo, no entiendo el pensamiento de este tipo de personas, pero bueno. También empezamos con Starlink. Starlink, esta empresa de Elon Musk, obviamente, el que no sepa, es el propietario de Tesla. Pues bueno, lo que ha dicho ya es los primeros precios de este tipo de tecnología y han sido súper criticados, pero yo entiendo de que también es un tipo de tecnología un poco de nicho. No sé si amortizable por parte de Elon, entiendo que sí, porque este tío, bueno, es un fenómeno. ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, el coste de lo que se ha dicho, de lo que sería, ole, yo quiero contratar este Starlink en mi casa, o sea, ¿qué me supone? Pues bueno, para empezar tienes que hacer un pago de 500 euros de la antena. Supongo que con estos 500 euros te la instalarán y todo, porque si encima hay que pagar la instalación aparte sería un putadón. Y después una cuota mensual de $99, o sea, bastante elevado. Y estamos hablando de velocidades que rondan entre los 50 y 150 megabytes por segundo a día de hoy, con latencia entre 20 y 40 milisegundos, o sea, peor especificaciones que una fibra óptica. Me diréis, joder, entonces, ¿qué tiene esto de interesante? O sea, es que no tiene absolutamente nada de interesante. Ya, es que yo creo que esto no va para España. O sea, en España, a día de hoy, sobre todo, yo cuando ya he visto que en mi pueblo ponían fibra, digo, Buah, esto ya, la fibra tiene que llegar a todos los sitios, si he llegado a mi pueblo. Y obviamente con fibra vamos a tener mejores especificaciones que un Starlink, obviamente. Pero esto no lo veo tan así, lo veo más enfocado, por ejemplo, a países como Estados Unidos, donde una ciudad no es como tanto aquí en Europa, ya de aquí de que digan que los coches europeos son más compactos, en Estados Unidos más grandes. ¿Por qué? Pues sobre todo por eso, porque aquí construimos más hacia arriba y allí un poco más hacia los lados, ¿no? Abarcando muchísimo más. Y obviamente cuando vas de una ciudad a otra, o sea, aquí en Anjos son horas y allí son días. O sea, es la comparación por la extensión que tiene el país. ¿Qué pasa? Pues que llevar fibra a cada una de las casas en este tipo de países por su morfología, pues no tiene sentido y es inviable. Entonces aquí es donde viene Starlink. Es decir, oye, da igual que tengas una casa a tomar por culo, porque esto va vía satélite y te va a enviar el internet por aquí. Y aun teniendo tomado por culo, voy a competir con estas que me envían las señales que suelen estar sobre 20 megas, 30 megas, este tipo que suelen hacer aquí de Wi-Fi Max y tal, que aún así tampoco está en todos los sitios. Y después está la versión esta que no sé cómo se llama, otra tecnología que esta sí que es la que ronda los 20 megas más o menos. Pues claro, aquí donde compite, y aquí te mete 150 megas de máximo. O sea, claro, aquí sí que es muy superior. Y va para este tipo de situaciones. También el tema de la tarifa de $99 también son tarifas americanas. Que seguramente que si esto llega a venir aquí, Starlink, no van a meter este tipo de tarifas porque no son competitivas a día de hoy y no se van a comer un torrado. O sea, nadie va a pagar $99 aparte de los 500 euros de antena. Entonces aquí en España tendrán que cambiar este sistema
Y en Estados Unidos, pues por la gente conocida que tengo allí el tema el tema de fibra, de datos móvil y tal es ultra caro, o sea, es muy pero que muy caro. Y entonces, pues este tipo de tarifa es normal. O sea, $99 a lo mejor allí es estándar. Pero claro, también partiendo que a lo mejor una persona estándar cobra $3.000. Entonces, claro, $100 pues no es mucho. Así que también, obviamente, aquellas personas, aquellos medios, que me sorprende que sean tan grandes y hagan estas comparaciones, que lo pongan como que sea aquí en España, creo que a día de hoy no tiene sentido. O sea, yo creo que todo esto está pensado principalmente para Estados Unidos y después de aquí ya empezarán a irse a otros países donde tendrán que adaptar todo este sistema y todo este desarrollo empresarial y estrategia empresarial, ¿no? Bueno, también quería comentar por último una plataforma que está dando bastante que hablar, sobre todo porque, joder, es una cosa en cuanto menos novedosa a día de hoy, porque hay muy poco similar, pero que en realidad el sistema es el que hemos tenido de toda la vida. Es Pluto TV. La verdad es que el nombre es bueno, ¿eh? Bueno, Pluto TV es una especie, para que os hagáis una idea, de Netflix, pero gratuito, donde su fuente de ingreso principal viene de los anuncios. ¿Qué es lo que os comento? O sea, a día de hoy, o sea, todos tenemos la televisión gratuita y donde ellos ganan dinero por la publicidad, ¿no? Pues esto sería igual, pero con el streaming. En plan de, tienes un catálogo, puedes verlo gratuitamente, pero a lo mejor cuando le van a dar a la película, ¡pam!, te meten un anuncio. Y ellos cobran de esos anuncios. Entonces, creo que cuanto menos es interesante, abarca un nicho de mercado también bastante interesante, porque aquellas personas que digan, oye, no quiero pagar Netflix y a lo mejor quiero ver una peliculita casualidad que esté aquí y la puedo ver así, joder, encima también tiene, que creo que aquí lo más interesante, canales en directo que hacen, también creo que tienen tema de MTV y todo esto, sí que canales más no tan famosos en España, pero sí en otros países y aquí es donde tienen sus ganancias, sobre todo, ¿no? Decir, oye, voy a tener una persona aquí conectada aquí porque no le cuesta ni un euro y encima pues voy a ganar de la publicidad. Así que creo que cuanto menos interesante es un competidor más que ha sabido abondarse un poco a la saturación también de mercado que vemos a día de hoy, donde Netflix ha sobrevivido. O sea, creo que lo ha hecho realmente bien, es de elogiar de que con todas las hostias que han intentado darle, no lo han llegado a tumbar. Y aquí creo que es el típico refrán del emprendedor, del que da primero da dos veces, y Netflix ha sido así. Y hemos visto donde incluso Disney no ha podido ni con ella, ni Apple, ni ninguna de estas. Así que muy bien por parte de Netflix y ole sus huevos, sinceramente. Y aquí pues creo que sobre todo en España, donde somos un país que obviamente por condiciones, por tal, pues miramos mucho la pela y intentamos que todo sea gratuito, pues creo que va a funcionar bien, creo yo, ¿eh? O sea, obviamente creo que le hace falta un poco de tirón a nivel de marketing, porque a lo mejor sí que va a ir para todo ese mundo o esa gente a lo mejor no tan geek y meterlo gratuitamente, pues sí. Y para ello también hice una encuesta muy interesante donde yo decía, vale, ¿qué preferís? ¿Contenido de pago sin publicidad o contenido gratuito con publicidad? Y se podría decir casi un empate, o están sobre 60-40 o así. Y entiendo que la gente que está en ese grupo, porque nosotros, obviamente los que me siguen a mí, sois todos unos fricazos como yo, pues sois personas muy de geek. O sea, y dentro de este público muy de geek, hay gente que prefiere las cosas gratuitas y sin publicidad. Imaginaros la gente no tan geek que suele mirar eso, no darle tanto valor a lo que nosotros le estamos dando. O sea, creo que podría incluso tener más tirón que a lo mejor una Netflix siendo esto gratuito. Y obviamente cuanto más gente tenga, más ganancias tendrán y mejor catálogo tendrán. Porque sí que el catálogo lo vi, no me pareció realmente interesante, aunque tenían cosas medianamente famosillas, incluso a lo mejor series más vintage, por decirlo así, creo que estaban ahí los siete o cosas, o sea, series ya de culto, y, y no tan de ahora. O sea, no entiendo que Pluto TV no te va a sacar un Stranger Things, ni muchísimo menos, pero a lo mejor sí que te pueden meter alguna vez un Breaking Bad o algo así, que dices, bueno, son series muy buenas que incluso a día de hoy son interesantes y a lo mejor ir un poco por ese tipo de catálogo a día de hoy. Obviamente sí que han dicho que van a intentar mejorarlo muchísimo y creo que va a ser muy interesante y creo que va a meter ahí su... Aunque bueno, es muy fácil de copiar. O sea, Netflix te puede sacar también versión gratuita tal. O no, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Lo que pasa es que lo hicieron con X series. En plan, creo que te dejaban de ver, que aquí también lo comenté por el podcast, Stranger Things o algo, y otras cuantas más, de forma totalmente gratuita. Y hacer una especie así como de Spotify. Es que Spotify tiene eso, la versión gratuita para tener esa gente, esos usuarios que no quieren pagar y que están ahí.
pero le meten publicidad para tener ganancias, y después las versiones de pago que te dan mucho más funcionalidades, como elegir canciones y tal, y tienes que pagar, ¿no? Pues yo creo que aquí Netflix podría hacer algo parecido y abarcaría muchísimo más. O sea, creo que sería una muy buena estrategia por parte de Netflix, y sobre todo en países como España o países Italia, o sea, todo esto donde la economía es mucho más baja, pues seguramente que podría abarcar a aquellos usuarios que no, o sea, no quieren pagar, pero no le importa tragarse publicidad. Entonces, joder, captaría muchos más usuarios y tendrían esas ganancias. Obviamente entiendo que no es todo esto no es tan simple, o sea, después habrán hay muchísimos contratos de con todo este tipo de series que cobran pues, según con lo que se vea y tal, y no creo que sea tan sencillo. Habrá muchas cosas y tendrán que ver la rentabilidad de ello, y entiendo también que no es lo mismo meter un Breaking Bad que en una Anhelo 7. O sea, no creo que cobren lo mismo una que otra, ¿no? Entonces, veremos a ver, pero cuanto menos creo que es muy interesante, y Netflix creo que podría echarle un vistazo y hacer algo similar. Creo que triunfaría muchísimo si hiciera algo así, y obviamente a Pluto se lo cargaría al pobre Pluto, ¿no? Pero bueno, Pluto creo que lo ha hecho bastante bien por meterse así en este mercado. Y ya me diréis vosotros, si alguno de vosotros le estáis dando bastante caña y estáis viendo qué os parece, pues obviamente, como siempre, comentármelo, que si me ponéis cosas interesantes, como siempre, os lo comentaré en siguientes podcasts para poder disfrutarlo aquí entre todos. Y poca cosa más, como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia, redes sociales, canal de YouTube, y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.